Nuestro trabajo lo hemos titulado ¿Y por qué no?, ya que no entendemos por qué en el siglo XXI todavía no existe como norma habitual todo lo que nosotros plasmamos en nuestro mural. En nuestra clase tenemos un compañero con deficiencia visual y cada día experimentamos problemas que no entendemos por qué no están resueltos y el camino que nos hace iguales a fecha de hoy no ha llegado ya a su meta. En nuestro mural hemos utilizado diversas técnicas y también braille, pero lo más importante son nuestras propuestas y todas deberían, hace tiempo ya, formar parte de nuestra vida cotidiana. La inclusión nos diferencia. Todos los deportes adaptados, todos los semáforos sonoros, mascarillas transparentes, todo el mobiliario escolar fijo, lenguaje de signos como asignatura desde infantil, todos los libros en braille, cuando una profesora habla que se digitalicen las palabras en la pizarra, toda la cartelería en braille, uso de materiales ligeros como sillas de rueda, todas las puertas automáticas, todos los accesos adecuados y tabletoneras adaptadas. ¿Y por qué no?